Sus dedos rozaron los míos, apenas un contacto, pero ardió atravesando cada fibra de autocontrol que poseía. Era mayor, sereno y peligrosamente tierno. Me repetía que esto estaba mal, solo un instante fugaz, pero su mirada sostuvo la mía, con el peso de todo lo que había estado ausente: consuelo, comprensión, anhelo. Sabía que la frontera entre nosotros se desvanecía, y cuando se acercó más, lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su aliento en mi piel, no lo detuve. Necesitaba experimentar algo auténtico. «Ríes exactamente como ella», dijo, mientras depositaba la taza de café suavemente sobre la mesa, sus dedos permaneciendo en la porcelana un segundo demasiado prolongado. Levanté la vista de mi cuaderno, algo sorprendida. «¿Cómo quién?», pregunté, mi voz más curiosa que precavida. No respondió inmediatamente. En cambio, se recostó en la silla, sus ojos dirigiéndose hacia la ventana donde la luz del final del otoño se filtraba a través de persianas entreabierta. «Tu madre», finalmente replicó, su voz baja, no melancólica pero distante, como si la memoria doliera y sanara al mismo tiempo. Así fue como comenzó, no con una mirada o una caricia, sino con un momento, un sentimiento fuera de lugar, un eco del pasado que encontró su sitio en el presente. Su nombre era Sebastián, un colega de mi difunto padre, aunque esa palabra colega nunca capturó completamente lo que habían compartido. Mi padre había fallecido casi una década atrás, y Sebastián había permanecido en la periferia, lo suficientemente cerca para preguntar cómo estaba, lo bastante distante para no entrometerse. Había crecido llamándolo tío Sebastián, pero ambos silenciosamente abandonamos el título en algún punto a lo largo de los años, sin decir palabra. Siempre se había comportado como un hombre que había conocido la pérdida, pero nunca se había rendido ante ella. Mandíbula marcada bajo una barba canosa, ojos color miel que nunca revelaban completamente lo que pensaban. Había gracia en Tin Setsu, su presencia, pero también cautela. La clase que viene de haber vivido demasiado, demasiado honestamente. No habíamos conversado a solas en años, pero esa semana cambió todo. Mi calentador de agua se había roto y, como vivía sola, Sebastián se ofreció a ayudar. Era hábil con las manos, calmado bajo presión, y tenía una manera natural de hacerte sentir tonta por entrar en pánico. Para el tercer día, la casa había comenzado a sentirse menos como una zona de construcción y más como un recuerdo siendo reescrito. Me descubrí inventando excusas para permanecer en la misma habitación mientras él trabajaba. Fingía leer mientras lanzaba miradas furtivas. Sus manos me fascinaban, fuertes, precisas, acostumbradas a hacer las cosas de manera correcta. Nunca hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, hablaba como alguien que había reflexionado sobre las palabras antes de soltarlas. «No eres como la mayoría de mujeres de tu edad», dijo una tarde, sin mirar hacia arriba mientras ajustaba la nueva tubería bajo el fregadero de la cocina. «Escuchas, no solo oyes». No supe qué responder a eso. No era un cumplido, no completamente. Era una observación, y por alguna razón significó más. Respondí cuidadosamente. Tal vez he aprendido a prestar atención a lo que importa. Su mirada encontró la mía entonces, silenciosa, intensa, demasiado prolongada para ser casual. Esa fue la primera vez que el silencio entre nosotros se sintió cargado. Al día siguiente apareció con pasteles. «¿Te gustan las medialunas de almendra, verdad?», preguntó, extendiendo la bolsa como si no fuera nada, pero no era nada. Había mencionado eso una vez, meses atrás, en un almuerzo familiar. Tomé la bolsa, nuestros dedos rozándose. Nadie dijo nada, pero ambos lo sentimos. Esa tarde nos sentamos en la sala sin la excusa de tuberías rotas. Jazz sonaba suavemente de fondo, el tipo con saxofón lento y demasiado espacio entre las notas. Le ofrecí vino. Rehusó diciendo que tenía que conducir, pero su mano se demoró en la copa un segundo demasiado largo, como si estuviera debatiendo.
Le conté sobre mi compromiso fallido, sobre cómo el silencio había crecido entre alguien que se suponía sería mi para siempre. Sebastián no ofreció consejos, solo escuchó, realmente escuchó. Y cuando dejé de hablar, dijo algo que me deshizo. A veces nos conformamos con personas que coinciden con nuestros planes en lugar de nuestros corazones. Las palabras no se sintieron ensayadas, se sintieron vividas. Durante los siguientes días, algo innombrable comenzó a tomar forma entre nosotros. No era coqueteo en el sentido tradicional, sin insinuaciones, sin miradas evidentes. Era más lento, más profundo, como un baile sin música. La manera en que me pasaba las herramientas, cómo yo le servía el café tal como le gustaba, la forma en que nuestras manos se rozaban y permanecían un momento demasiado largo. Me acerqué más, no con prisa, sino con certeza. «Dime la verdad», le dije, mi voz más baja de lo que pretendía. «¿Alguna vez pensaste en esto antes de ahora?» No dudó. «Sí». «¿Por cuánto tiempo?» «Lo suficiente como para avergonzarme». De ello, y aún más tiempo para dejar de avergonzarme. Sentí calor subiendo a mi pecho. Sus palabras eran una confesión, una a la que no estaba segura de tener el coraje de responder. Pero no necesitaba contestar. Mi cuerpo se movió por instinto. Extendí la mano y toqué el lado de su rostro, barba áspera bajo mis dedos, una textura que me recordó que esto era real, no un sueño. No se estremeció. Se inclinó ligeramente hacia mi mano, cerrando los ojos por apenas un segundo, como si mi tacto ofreciera algo que se había negado a sí mismo. Cuando los abrió, había una suavidad allí, una necesidad silenciosa. No lujuria, no conquista, sino un deseo de conexión que iba mucho más allá de lo físico. «Estás temblando», susurró. «Lo sé», dije, mi voz inestable pero no por miedo. Llevó su mano a la mía, aún descansando en su mejilla, y la sostuvo allí. Permanecimos así, a centímetros de distancia, dejando que el aire entre nosotros hablara lo que las palabras no podían. Y entonces, lentamente, se inclinó hacia mí. No urgentemente, no asertivamente, sino como un hombre haciendo una pregunta, con su cuerpo. Sus labios encontraron los míos con una ternura que me sorprendió, y sostuvo mi cintura como si fuera algo frágil y sagrado a la vez. No nos apresuramos. Todo sobre esa noche se movió con intención. Su tacto era deliberado, reverente. No hubo remoción frenética de ropa, no torpeza incómoda. En cambio, hubo contacto visual. Hubo respiración. Hubo silencio que dijo más que cualquier palabra podría. Me besó como si yo importara, y respondí como si lo creyera. Cuando finalmente nos dirigimos a mi habitación, no fue la lujuria la que nos guió, sino el entendimiento. Cada movimiento era lento, cada suspiro honesto. Sus manos se deslizaron bajo la tela de mi blusa con una clase de gracia que me hizo sentir hermosa, no solo deseable. Cuando me desvistió, no fue un acto de hambre, sino un acto de permiso, de reverencia. Nadie me había tocado así jamás, ni siquiera el hombre al que una vez prometí mi vida. Sebastián exploró mi cuerpo como si lo estuviera memorizando, no por placer sino por significado. Sus labios trazaron la curva de mi clavícula, la pendiente de mi vientre, el interior de mi muñeca. Se detenía a menudo, dándome tiempo para alejarme, pero nunca lo hice. Ni una sola vez. Porque por primera vez en años me sentí segura, no solo físicamente, sino emocionalmente. Era mayor, más sabio, y sin embargo nunca usó eso en mi contra. Me dejó liderar sin jamás hacerse a un lado. Cuando entró en mí, no fue una explosión, fue una rendición, una unión de dos personas que habían cargado sus propias heridas silenciosamente durante demasiado tiempo. El ritmo que encontramos no fue mecánico, fue orgánico. Se movía conmigo, no sobre mí. Nuestras respiraciones se sincronizaron, nuestros corazones se calmaron, y en algún lugar en la quietud sentí algo agrietarse y abrirse dentro de mí,
algo que ni siquiera sabía que aún estaba cerrado. Besó mi frente mientras nos movíamos. Apartó un mechón de cabello de mis ojos. Susurró palabras que no tenían sentido y sin embargo se sintieron como escrituras sagradas. «Estás aquí», murmuró. «Realmente estás aquí». Llegamos al clímax juntos, lentamente, profundamente, sin drama. Y cuando terminó, no se alejó ni se retiró. Se quedó, se envolvió a mi alrededor como si nos estuviera anclando a ambos, en la tranquilidad. Después descansé mi cabeza en su pecho, escuchando su latido. Era constante, real, un sonido que sabía recordaría en momentos solitarios por el resto de mi vida. «No sé qué significa esto», dije finalmente, rompiendo el silencio. Asintió. «Yo tampoco, pero no me arrepiento». Se volteó para mirarme, sus ojos suaves pero firmes. «Yo tampoco». Y en ese momento me di cuenta de algo que me conmovió más profundamente que cualquier acto físico jamás podría. No se trataba de lo que habíamos hecho, sino de lo que nos habíamos permitido sentir. Vulnerabilidad, deseo, esperanza. Permanecimos allí durante horas, diciendo poco, solo respirando, compartiendo el espacio como dos personas que habían cruzado una línea y encontrado algo inesperado del otro lado. No culpa, no vergüenza, sino claridad. Cuando finalmente se fue, era casi el amanecer. Besó mi hombro mientras fingía dormir, luego se vistió silenciosamente. Lo observé desde detrás de párpados entrecerrados, memorizando la manera en que se movía en la oscuridad. Antes de irse, se quedó en el umbral por un largo momento. No sé en qué estaba pensando, pero sabía en qué estaba yo. Había dejado entrar a alguien, no solo a mi cama, sino a mi historia. Y esa historia ahora había cambiado irrevocablemente, hermosamente, completamente. Las horas después de que se marchó fueron vacías. Las sábanas aún olían a él, rastros tenues de su colonia aferrándose al aire, mezclándose con la calidez de lo que habíamos compartido. Me quedé allí en silencio, mirando el techo, insegura de si me sentía más viva o más deshecha. Mi cuerpo aún zumbaba con la memoria de su tacto, pero mi mente había comenzado a girar en una tormenta silenciosa de dudas. No era arrepentimiento, no exactamente, sino una profunda incertidumbre, punzante que se envolvió a mi alrededor como una segunda piel. Había cruzado una línea que ni siquiera había imaginado que existía hasta que ya estaba detrás de mí. Lo que me aterrorizaba más no era lo que habíamos hecho, sino cuán correcto se había sentido en el momento. Me moví por la casa como un fantasma, evitando el espejo, incapaz de enfrentar la versión de mí misma que finalmente había admitido que quería más que seguridad. Cada sonido se sentía más fuerte: el crujido del piso, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de la cocina. Todos me recordaban que el tiempo aún se movía, aunque algo en mí había cambiado permanentemente. Preparé té con manos, temblorosas, pero no pude beberlo. Mi boca estaba seca, mi garganta apretada, como si un solo sorbo pudiera liberar todo lo que había trabajado tan duro para mantener contenido durante todos estos años. Me seguía diciendo que había sido solo una noche, solo una elección, pero la manera en que me había mirado, lenta, cuidadosa, intencional, no era algo que pudiera archivar bajo impulso o error. Me había visto, no la versión pulida que mostraba, al mundo, no la mujer eficiente y siempre compuesta que mantenía sus emociones catalogadas y fuera de alcance. Había tocado la versión de mí que estaba escondida bajo capas de responsabilidad y miedo, y de alguna manera eso se sintió mucho más íntimo que el sexo mismo. Era lo que hacía esto tan peligroso, porque no podía fingir que no significaba nada. No supe de él al día siguiente, ni al día después. Cada hora de silencio se extendía más larga que la anterior. Me encontré revisando mi teléfono obsesivamente, mi pulgar flotando sobre nuestro último mensaje. La parte racional de mí susurraba que era mejor así,
limpio, contenido. Pero la otra parte, la parte recién despertada, dolía por ser reconocida. Quería creer que me estaba dando espacio por respeto, pero alguna pequeña parte obstinada de mí temía que ya se estuviera retirando, reescribiendo lo que pasó como un lapse de juicio en lugar de un momento de verdad. Para el cuarto día comencé a desenmarañarme en serio. Usé la misma bata durante 2 días seguidos. Dejé platos en el fregadero. Miré los libros en mi estante y no pude recordar las tramas. Me sentía como si hubiera vivido toda una vida en una sola noche. Y ahora el mundo esperaba que regresara a quien era antes. Pero no podía. Algo fundamental había cambiado. Me había permitido sentir, y ahora no podía desentir. No estaba enamorada de él, no todavía, pero había probado algo demasiado crudo, demasiado hermoso para ignorar. Y con esa claridad llegó el miedo. ¿Qué tal si había significado más para mí de lo que significó para él? ¿Qué tal si era la única que quedaba sosteniendo el peso emocional de algo que solo lo había movido físicamente? ¿Qué tal si había confundido compasión con conexión? Comencé a dudar de toda la noche, repasando cada momento con una lente más dura. ¿Era su tacto verdaderamente reverente? ¿O solo estaba tan hambrienta de afecto que proyecté significado sobre él? ¿Eran sus palabras sinceras? ¿O solo era una mujer lo suficientemente tonta para creer que un hombre mayor podía ver algo en mí que otros habían pasado por alto? Pero incluso mientras esos pensamientos me atormentaban, no sonaban verdaderos, porque recordaba la mirada en sus ojos cuando toqué su rostro. Recordaba la pausa en su respiración cuando dije que no me arrepentía. Recordaba la manera en que me sostuvo después, mucho después de que el deseo se hubiera quemado, como si fuera más que un momento, como si fuera alguien por quien valía la pena quedarse. Aún así, su silencio era un castigo lento. Comencé a resentirlo por ello, por quedarse en mi mente pero no en mi vida, por abrir algo en mí y luego desaparecer en la niebla de responsabilidades adultas y evitación educada. Me dije que no lo necesitaba, que podía cargar esto sola. Pero cuando llegó la noche y la casa se volvió silenciosa, lo extrañé con una clase de anhelo que me avergonzó. Siempre me había enorgullecido de ser autocontenida, autosuficiente, pero ahora me estaba desenredando porque un hombre me vio, me tocó, y me hizo creer que aún era capaz de ser deseada. Y entonces, el quinto día, justo cuando había comenzado a convencerme de que había terminado, que nunca volvería a saber de él, mi teléfono vibró. Un mensaje, sin preámbulo, sin excusas, solo 6 palabras. ¿Puedo verte esta noche, por favor? Miré la pantalla tanto tiempo que la luz se atenuó y se desvaneció. Mi corazón tronaba en mi pecho, no solo de esperanza, sino de miedo, porque sabía que decir sí significaría reconocer que lo que pasó entre nosotros no fue solo una chispa, no solo una liberación, sino un comienzo. Y los comienzos requieren coraje, la clase de coraje que había enterrado bajo años de responsabilidad y negación silenciosa. Escribí una respuesta. Simple. Sí. Luego la borré. Escribí de nuevo. Sí, pero necesito que hablemos primero. Y la envié, porque sabía que no podía permitirme caer en algo no dicho otra vez. Necesitaba claridad, no certeza, no promesas, sino la clase de verdad emocional que habíamos compartido esa noche. Si no podía ofrecer eso, me alejaría. Tenía que hacerlo. Pero si podía encontrarme donde estaba, mitad rota, mitad esperanzada, sabía que me permitiría caer. No porque fuera imprudente, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a arriesgarme a sentir otra vez. El día que Sebastián volvió a hablarme fue el momento que mi alma había estado esperando, un momento que finalmente trajo paz. Su voz llevaba la misma dulzura que una vez tuvo, pero ahora era más profunda, más comprensiva. Hablamos con honestidad, compartiendo sentimientos que las palabras apenas podían capturar.
Le conté cómo estaba tratando de entender los cambios que sucedían dentro de mí, y él tomó mi mano suavemente y dijo: «Estamos comenzando un nuevo viaje juntos, nuevos sentimientos, nuevos desafíos. Dejamos nuestro pasado atrás y creamos una relación construida no solo sobre emociones, sino también sobre entendimiento y respeto». Sebastián ya no era solo una persona para mí. Se convirtió en mi fortaleza, mi consuelo, un nuevo camino, hacia adelante. Ambos sabíamos que nuestra historia no sería fácil, pero estábamos listos para caminar lado a lado, sin importar el destino. Por primera vez en mucho tiempo, vi luz en mi vida otra vez. La clase que te reconecta con tu verdadero ser. Un ser que ya no teme, sino que abraza tanto la alegría como el dolor. Y más importante, que sin importar lo que pase, mantenerse fiel a uno mismo es lo que más importa. Cuando nos encontramos esa noche, no hubo palabras innecesarias. Nos sentamos en mi sala, el mismo lugar donde todo había comenzado a cambiar. Esta vez no había excusas de tuberías rotas o reparaciones domésticas. Solo estábamos nosotros dos, enfrentando lo que habíamos creado juntos. «Necesito saber qué significa esto para ti», le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «No puedo vivir en la incertidumbre». Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas, y por un momento pensé que me daría alguna respuesta evasiva, algo que me permitiera mantener la dignidad mientras me alejaba. En cambio, me miró directamente, a los ojos. «Significa que no puedo fingir que no pasó. Significa que he estado pensando en ti cada día desde entonces. Y significa que tengo miedo, porque esto cambia todo lo que pensé que sabía sobre mí mismo». Su honestidad me desarmuló. No era la declaración romántica de las películas, pero era real. Era humana. Y en esa humanidad encontré algo más valioso que las promesas. Encontré verdad. «¿Y ahora qué?», pregunté. «No lo sé», admitió. «Pero sé que no quiero alejarme de esto, de ti. No quiero que terminemos aquí». Sentí algo aflojarse en mi pecho, una tensión que había estado cargando durante días. Esa noche no dormimos juntos. En cambio, hablamos hasta que el sol comenzó a filtrarse por las ventanas. Hablamos sobre nuestros miedos, sobre lo complicado que sería explicar esto a otros, sobre la diferencia de edad, sobre la memoria de mi padre. Pero también hablamos sobre posibilidades, sobre lo que podríamos construir si fuéramos lo suficientemente valientes. Cuando se fue esa mañana, no fue como antes. Esta vez me besó en la puerta, un beso suave que se sintió como una promesa. «Te veo mañana», dijo. No fue una pregunta. Los días siguientes fueron diferentes. Comenzamos lentamente, construyendo algo nuevo sobre los cimientos de lo que habíamos descubierto. No era perfecto. Había momentos de incomodidad, momentos cuando la realidad de nuestra situación se sentía demasiado pesada. Pero había algo sólido ahí, algo que valía la pena nutrir. Aprendí que el amor no siempre llega como un rayo. A veces llega como un amanecer, lento y gradual, iluminando partes de ti que no sabías que estaban en la oscuridad. Sebastián se convirtió en ese amanecer para mí, no solo como amante, sino como compañero, como alguien que me veía completamente y eligió quedarse. Meses después, cuando me miro en el espejo, no veo solo mi reflejo. Veo una historia que nunca se detiene, una historia que sigue creciendo, cambiando y descubriéndose a sí misma. Con o sin Sebastián, he aprendido que la relación más importante es la que tienes con tu propio corazón, y ese vínculo nunca está equivocado. Pero con él he descubierto algo más, que es posible ser completamente tú mismo con otra persona, que el miedo puede coexistir con el amor, que los errores a veces nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Nuestra historia continúa escribiéndose, día a día, elección a elección. No es la historia que había planeado para mi vida, pero es la historia que mi corazón estaba esperando. Y por primera vez en años, eso me parece suficiente. Más que suficiente. Perfecto en su imperfección,
hermoso en su honestidad, real en cada momento que compartimos. El amor llegó a mí no como había esperado, sino como necesitaba, sin prisas, sin promesas grandiosas, sino con la certeza silenciosa de que algunas conexiones trascienden la lógica y se asientan directamente en el alma. Y en esa certeza, finalmente encontré mi paz.